Hola a todos y a todas, bienvenidos a una edición más del Machete, información para la descolonización. Hoy hemos preparado un especial del 1 de mayo. Esperemos les guste. Más preámbulos, comenzamos. Como un homenaje a los mártires de Chicago y como un llamado a la lucha por mejores condiciones laborables, por una sociedad sin explotadores, queremos remembrar. Fue en 1886, Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, que los trabajadores convocaron a una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, aumento salarial, disminución de la jornada laboral de 17 a 8 horas y prohibición del trabajo infantil, entre otras demandas. Más democrático del mundo. La huelga fue rota al cuarto día. La represión política contra la movilización de los huelguistas y de sus familias que tomaron las calles de Chicago fue el preámbulo del desalojo de las y los trabajadores que habían ocupado los centros de trabajo. Entre las decenas de agredidos se detuvo a 8 trabajadores, 5 de los cuales fueron condenados a la horca a manera de castigo y escarmiento entre la clase obrera, para demostrar que el Estado y los patrones no iban a vacilar a la hora de impedir cualquier conato de rebelión. Esto sucedía en el país que supuestamente es mucho más democrático que en el resto del mundo. 3 años después, en 1889, la Segunda Internacional, organismo donde se agrupaban diversas organizaciones de trabajadores y partidos socialistas a nivel mundial, declararon el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo en conmemoración de lo ocurrido en Chicago y en honor a los mártires caídos. En México se conmemora el 1 de mayo a partir de 1913, día en que se movilizan más de 20,000 trabajadores y trabajadoras demandando mejores salarios y condiciones laborales adecuadas. En medio de este conflicto se presentaban dos alternativas, una liberal burguesa y otra que proclamaba la revolución social. En un principio, la burguesía, acostumbrada a reprimir con dureza este tipo de protestas, sin embargo, poco a poco, aprendió a manipular la lucha proletaria y agraria a través de dirigentes reformistas y colaboracionistas, que hacían énfasis en las demandas gremiales y en las luchas locales. Así, los patrones abrazaban las causas económicas de los trabajadores siempre y cuando no fueran muy leves. En alianza con los dirigentes amarillos y laboristas de aquellos años, persiguieron a los elementos radicales y cuando fue necesario procedieron a la represión masiva. Ese esquema de control ha funcionado en la mayor parte del país, con sus contadas excepciones. El método de control obrero por parte del Estado mexicano, los charros y los sindicatos blancos, al servicio de la burguesía, arrebató las banderas de la clase trabajadora, golpeando a sus sectores independientes. Muchas de esas banderas fueron integradas a las leyes del trabajo, muchas veces a modo de señuelo para mantener el engaño y el conformismo de las bases sindicalizadas y no sindicalizadas. Sin embargo, hoy poco o nada queda de los derechos laborales, después de un corto periodo en que se reconocieron algunos derechos importantes, especialmente después de las huelgas e insurgencias producidas a finales de los años 50 y la década siguiente del siglo pasado. Un internauta nos da una pequeña muestra de cómo se manejan estos sindicatos. Veamos.
Pues bien, entre 2000 y 2012, el sindicato de Pemex recibió más de 2.000 millones de pesos por conceptos de apoyo para distintas actividades sindicales. La transparencia de los recursos del erario que se destina a los sindicatos es uno de los mayores retos del panorama laboral. Entre 2007 y 2015, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha recibido del erario más de 671.8 millones de pesos por conceptos de apoyo económico al Comité Ejecutivo. Festejos del desfile del 1 de mayo, festejos del aniversario para la expropiación petrolera y gastos para la revisión del contrato colectivo de trabajo. Pero este monto es solo la punta del iceberg de los miles de millones que percibe el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana del Erario. Basta saber que del 2000 al 2012, el sindicato petrolero recibió más de 2.000 millones de pesos por concepto de apoyos para distintas actividades sindicales. En México, los sindicatos tienen una cláusula no escrita que es práctica generalizada y permanente, prohibida la transparencia de recursos, opacidad obligatoria. El mayor problema reside en que a los poderes sindicales y a los políticos les gusta informar, pero no comprobar. Así, no es posible desglosar cómo es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana usó 12 millones de pesos para comprar únicamente gorras y playeras. ¿O cómo es que cada año se han destinado 20 millones de pesos para la creación de bibliotecas por parte del sindicato, sin que hasta el momento exista una sola obra construida? La falta de transparencia es un problema no solamente de los sindicatos en México, sino de la clase política. Los sindicatos se comportan como una especie de repúblicas independientes de difícil acceso, donde algunos líderes han logrado un enriquecimiento evidente, como en los casos de Carlos Romero de Champs o Elba Ester Gordillo. La danza de cifras, millonarias las más de las veces, no va al mismo ritmo que la tasa de sindicalización, la cual disminuyó en los últimos 5 años de 10.6% de la población económicamente activa a 8.8% de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No obstante, al día de hoy todos esos avances que se usaron a modo de soborno para los contingentes obreros y de empleados de la gran industria y el sector público prácticamente no existen. Desde principios de los años 80, los derechos laborables se han ido extinguiendo hasta llegar a un momento en que las 2/3 de la clase trabajadora la componen trabajadores informales con salario patronal o sin él y sin ningún otro derecho. Todas las reformas laborales de los últimos años consolidan este escenario de precarización laboral que afecta a los propios trabajadores formales, especializados o no. Las últimas reformas impulsadas por Morena dan continuidad a ese proceso de reducción de derechos a pesar de algunos cambios que resultan cosméticos y de poca monta. La inseguridad laboral, la inexistencia prácticamente del derecho de huelga, la represión sindical, el respaldo al charrismo, la corrupción y la impunidad son las constantes de este gobierno. Si acaso entre el 10 y el 12% de la masa de trabajadores está sindicalizada, el salario mínimo mexicano es más bajo que el salario salvadoreño. De los 28,000 sindicatos registrados, el 62% no tiene actividad sindical. Al grado de que se han convertido en un elemento que es usado por la patronal y el gobierno para organizar fiestas o grupos de porros y gángster al servicio de la delincuencia organizada. A contracorriente de los datos del presidente, quien gana 162,111 pesos actuales, el aumento salarial es una caricatura. Los 5,225 mensuales asignados al salario mínimo en la mayor parte del país son insuficientes para cubrir la compra de alimentos básicos. El desempleo sigue siendo alto y los nuevos empleos que se están generando
son de menor calidad que antes de la pandemia. A contracorriente de los datos del presidente, quien gana 162,111 pesos mensuales, el aumento salarial es una caricatura. Los 5,255 mensuales asignados al salario mínimo en la mayor parte del país son insuficientes para cubrir la compra de alimentos básicos. El desempleo sigue siendo alto y los nuevos empleos que se generan son de menor calidad y con menores derechos que los existentes antes de la pandemia. Mientras que la inflación ronda por ahí del 8%, este aumento debe considerarse al doble entre los sectores con 1 o 3 salarios mínimos. Solo un 6% de los trabajadores, hombres y mujeres, gana más de los 3 salarios mínimos. La situación entre los pensionados es aún más dramática. ¿Qué decir de los que no tienen pensión? Sin duda el salario, la democracia sindical son demandas centrales en este 1 de mayo. Sin embargo, eso es muy corto. La clase trabajadora debe asumir la lucha por la toma del gobierno, por hacer a un lado a la partidocracia, por recuperar los bienes que resultan de su trabajo. Debe asumir como propia la lucha por los bienes comunales, el territorio y lo contenido en él. Debe asumir la lucha contra las 3 decenas de familias que controlan la economía y que en plena pandemia se hicieron más ricas en contubernio con las corporaciones empresariales estadounidenses y europeas fundamentalmente. Necesitamos la renacionalización cabal de las empresas y los servicios estratégicos, y no la simulación de reformas cosméticas que siguen dejando nuestros bienes públicos y naturales en manos de la oligarquía y sus aliados. Es por eso que este 1 de mayo debemos manifestar nuestro repudio a la explotación y opresión del pueblo mexicano a manos de un puñado de burgueses nacionales y extranjeros. Es por eso que debemos rechazar el continuismo neoliberal expresado en la política de bajos salarios, la militarización del país, en los megaproyectos destinados a servir al gran capital como el tren transísmico y el tren Maya. Debemos repudiar la represión contra las masas de trabajadores que buscan empleo en los Estados Unidos, conscientes de que la mitad de ellos son mexicanos, mexicanas. Por eso, hoy decimos en este 1 de mayo, abajo con la partidocracia, que se vayan todos, no nos sirven, y por una nueva constituyente ciudadana y popular. ¡Viva los trabajadores del mundo! Ahí lo tienen. Espero les haya gustado. Si es así, pártanos, denos like, suscríbanse. Nos vemos hasta la siguiente edición del Machete. Hasta luego.